Hola, por la importancia que tiene, estudiaremos los triángulos y veremos algunas de sus propiedades y algunos términos que utilizaremos más adelante. La definición más sencilla de un triángulo es que es una porción cerrada del plano limitada por tres segmentos. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un triángulo que está limitado por los segmentos AB, AC y BC. A estos segmentos le llamamos los lados del triángulo y las intersecciones de estos segmentos, o sea, los puntos A, B y C, se llaman los vértices del triángulo. Tenemos además ángulos interiores del triángulo. Para denotar el ángulo podemos utilizar la siguiente nomenclatura. Por ejemplo, el ángulo alfa en la figura, que está delimitado por los segmentos AC y AB, nos podemos referir a él como el ángulo CAB. En este orden, donde en el centro de estas tres letras estaría el vértice, ¿no? Entonces el ángulo beta sería el ABC y así sucesivamente. Para facilitar, bueno, como estamos viendo, nombraremos los lados como A, B y C en minúscula. Y entonces el ángulo alfa, noten que tiene como lados adyacentes a los lados B y C y como lado opuesto al lado A. De igual manera, el ángulo beta tiene como lados adyacentes a y C y el lado opuesto sería el B. Y similar para el ángulo gamma. Los suplementos de los ángulos interiores se denominan ángulos exteriores. En la figura alfa prima, beta prima y gamma prima. Podemos clasificar los triángulos de acuerdo a sus lados. Por ejemplo, un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y por cierto, el tercero se le denomina base. Un triángulo escaleno tiene los tres lados diferentes. También podemos clasificarlo de acuerdo a sus ángulos. Un triángulo acutángulo tiene sus tres ángulos agudos. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Y en este caso, por cierto, lo vamos a utilizar más adelante, los ángulos de los lados que forman el ángulo recto se denominan catetos y el lado opuesto se le llama hipotenusa. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, que es cuando tiene un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90 grados. Veamos ahora algunos teoremas sobre triángulos. El primero de ellos es uno de los más conocidos, es que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y la demostración es muy simple, la podemos hacer simplemente trazando una recta paralela a uno de los lados y que pase por el vértice opuesto. En la figura la recta L, que pasa por el vértice C, es paralela al lado AB y por lo tanto el ángulo alfa prima que estamos denotando es alterno interno con alfa y de la misma manera beta y beta prima también son alternos internos, por lo tanto eso significa que alfa más beta más gamma es 180, que es el ángulo extendido y con eso queda demostrado. Entonces los ángulos interiores de un triángulo equilátero, los tres lados son iguales, todos miden 60 grados. La suma de las medidas de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es 360 grados. En todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por ejemplo, beta prima es igual a alfa más gamma. No es difícil demostrarlo con lo que habíamos visto anteriormente. En un triángulo isósceles, los dos ángulos basales son iguales. Un lado de un triángulo siempre es menor que la suma de los otros dos. Esta, por cierto, es una condición de existencia de un triángulo, o sea, siempre tiene que cumplirse eso. Dados sus lados, siempre debemos comprobar que la suma de dos de sus lados no puede ser mayor que el tercero de ellos. Se le llama altura en un triángulo al segmento que une un vértice perpendicularmente con el lado opuesto. Como estamos viendo en pantalla ahí para estos triángulos, las tres alturas que tiene. Por cierto, el área de un triángulo es igual a un medio del lado de la base por su altura correspondiente. También existe, por cierto, ya que estamos aquí, otra fórmula menos conocida para calcular el área de un triángulo y es la fórmula de Herón, que si conocemos los tres lados y denotamos como S el semiperímetro, o sea,
un medio de A más B más C. Recuerden que el perímetro del triángulo sería la suma de sus tres lados. Entonces, a partir de estas, si conocemos A, B, C y el semiperímetro, entonces el área sería la raíz de S por S menos A, por S menos B, por S menos C.